Manual de Epicteto. Enquiridión. Sección primera. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Dependen de nosotros la opinión, el propósito, el deseo, la aversión, en una palabra, todo lo que es obra nuestra. No dependen de nosotros el cuerpo, las riquezas, la reputación, los cargos, y en una palabra, todo lo que no es obra nuestra. Ahora bien, lo que depende de nosotros es por naturaleza libre, no puede ser impedido ni forzado, pero lo que no depende de nosotros es débil, esclavo, puede ser obstaculizado y pertenece a otros. Recuerda entonces que si consideras libre aquello que por naturaleza es esclavo, y propio lo que en realidad es ajeno, sufrirás obstáculos, te lamentarás, te perturbarás y culparás a dioses y hombres. Pero si consideras únicamente tuyas las cosas que lo son, y ajenas las que realmente pertenecen a otros, entonces nadie te obligará, nadie te impedirá, no culparás a nadie, no acusarás a nadie, no harás nada contra tu voluntad, nadie te hará daño, no tendrás enemigos ni sufrirás daño alguno. Si aspiras, por tanto, a cosas tan elevadas, recuerda que no debes inclinarte ni siquiera levemente hacia la posesión de aquellas otras. Debes renunciar por completo a algunas y posponer otras por el momento. Pero si deseas ambas, libertad y poder, riqueza también, quizá pierdas las segundas en busca de las primeras, y sin duda fracasarás en alcanzar aquello que solo puede dar libertad y felicidad. Procura entonces poder decir ante cada apariencia molesta, tú no eres más que una apariencia, en absoluto eres la realidad. Luego examínala y sométela a las reglas que posees, y ante todo a esta. Si pertenece a las cosas que dependen de nosotros o a las que no dependen, y si pertenece a lo que no depende de ti, prepárate para decir, esto no me concierne. Sección segunda. Recuerda que el deseo busca alcanzar aquello que se desea, y la aversión busca evitar aquello que se rechaza. Quien no logra lo que desea se frustra, y quien cae en aquello que rechaza se siente desgraciado. Si entonces evitas solamente aquello que depende de ti evitar, nunca caerás en lo que temes. Pero si evitas la enfermedad, o la muerte, o la pobreza, te arriesgas a ser desdichado. Aparta pues la aversión de todo aquello que no está en nuestro poder, y dirígela solo hacia lo que es contrario a la naturaleza, y sí depende de nosotros. En cuanto al deseo, por ahora conténlo por completo, porque si deseas algo que no está bajo tu control, necesariamente saldrás defraudado, y aún no tienes plena seguridad siquiera sobre aquello que sí depende de ti, que sería el único deseo legítimo. Cuando debas, por necesidad práctica, perseguir o evitar algo, hazlo con mesura, con suavidad y sin exageración. Sección tercera. En lo que respecta a cualquier objeto que deleite la mente, sea útil o querido con ternura, recuérdate a ti mismo cuál es su verdadera naturaleza, comenzando por las cosas más insignificantes. Si tienes una copa que aprecias, di que es solo una copa lo que aprecias. Así si se rompe, podrás soportarlo. Si abrazas a tu hijo o a tu esposa, recuerda que estás abrazando a un mortal. Así, si alguno de ellos muere, podrás soportarlo. Sección cuarta. Cuando te dispongas a realizar alguna acción, recuérdate qué clase de acción es. Si vas a bañarte, represéntate a ti mismo los incidentes comunes del baño. Algunos tiran agua, otros empujan, otros gritan, otros roban. Y así, llevarás a cabo esa acción con mayor seguridad si te dices, voy ahora a bañarme y procuraré mantener mi voluntad en armonía con la naturaleza. Y así con respecto a toda otra acción, pues si algo te impide mientras te bañas, podrás decir, no solo quería bañarme, sino también mantener mi voluntad en armonía con la naturaleza, y no lo haré si me altero por lo que ocurra. Sección quinta. Los hombres no se turban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Así, la muerte no es algo terrible, de lo contrario, lo habría parecido a Sócrates. El terror está en la idea que tenemos de la muerte, en que creemos que es terrible. Por tanto,
Cuando seamos estorbados, perturbados o afligidos, no lo atribuyamos a otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras propias opiniones. Es propio del ignorante culpar a otros por sus desgracias, del que comienza a instruirse, culparse a sí mismo, y del que ha alcanzado la instrucción, no culpar ni a otros ni a sí mismo. Sección sexta. No te enorgullezcas por ninguna excelencia que no sea propia. Si un caballo se jactara y dijera soy hermoso, podría tolerarse, pero si tú te jactas y dices tengo un caballo hermoso, sabe que tu orgullo se basa en la excelencia del caballo. Entonces, ¿qué es verdaderamente tuyo? El uso que haces de las apariencias. Así que, cuando estés en armonía con la naturaleza en este uso, podrás enorgullecerte con razón, pues será por un bien que es verdaderamente tuyo. Sección séptima. Como en un viaje, cuando el barco está anclado, si sales a tierra a buscar agua puedes entretenerte recogiendo una concha o una trufa en el camino, pero tu mente debe estar atenta al barco y permanecer alerta. No sea que el capitán llame y entonces tengas que dejarlo todo para volver corriendo, sin ser llevado a bordo atado como una oveja. Así también en la vida. Si en vez de una trufa o una concha te es concedido un hijo o una esposa, no hay objeción. Pero si el capitán llama, corre hacia el barco, deja todo eso y no mires atrás. Y si ya eres viejo, no te alejes mucho del barco, para que no faltes cuando se te llame. Sección octava. No exijas que los acontecimientos sucedan como tú deseas, sino desea que ocurran tal como ocurren, y todo irá bien. Sección novena. La enfermedad es un impedimento para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta lo consienta. La cojera es un impedimento para la pierna, pero no para la voluntad. Y di esto respecto a todo lo que te ocurra. Encontrarás que es un impedimento para algo distinto, pero no realmente para ti mismo. Sección décima. Ante cada circunstancia adversa, recuérdate volver a ti mismo y preguntar, ¿qué facultad tengo para hacerle frente? Si ves a una persona hermosa, la facultad requerida es la continencia. Si sufres dolor, la fortaleza. Si recibes injurias, la paciencia. Y si te acostumbras a esto, los hechos de la vida no te dominarán. Sección 11. Nunca digas de algo, lo he perdido, sino lo he devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? Lo has devuelto. ¿Ha muerto tu esposa? La has devuelto. ¿Te han quitado tus bienes? También los has devuelto. Pero fue un hombre malvado quien me los quitó. ¿Y qué te importa a ti por manos de quién, el que te los dio, ha decidido pedirlos de vuelta? Mientras te permita poseer algo, considéralo como algo ajeno, tal como hacen los viajeros en una posada. Sección 12. Si deseas progresar, deja de lado los razonamientos como estos. Si descuido mis asuntos, no tendré sustento. Si no castigo a mi sirviente, se volverá inútil. Pues es mejor morir de hambre libre de tristeza y miedo que vivir en la abundancia con perturbación. Y es mejor que tu sirviente sea malo a que tú seas infeliz. Comienza entonces con cosas pequeñas. ¿Se ha derramado un poco de aceite? ¿O te han robado algo de vino? Dite, este es el precio que pago por la tranquilidad. Nada se obtiene sin pagar algo. Y si llamas a tu sirviente, piensa que puede no venir cuando lo llames, o que si viene, puede no hacer lo que deseas. Pero no es deseable para él, y mucho menos para ti, que tenga el poder de perturbarte. Sección 13. Si deseas progresar, acepta ser considerado ignorante y torpe en lo relativo a las cosas externas. No desees que crean que sabes algo, y aunque a los ojos de los demás parezcas ser alguien, desconfía de ti mismo. Porque ten por seguro que no es fácil al mismo tiempo mantener tu voluntad en armonía con la naturaleza y procurar cosas externas. Mientras te concentres en una, necesariamente descuidarás la otra. Sección 14. Si deseas que tus hijos, tu esposa o tus amigos vivan para siempre, eres insensato, pues deseas que esté en tu poder lo que no está,
y que lo que pertenece a otros te pertenezca a ti. Del mismo modo, si deseas que tu sirviente no tenga faltas, eres insensato, porque deseas que el vicio no sea vicio, sino otra cosa. Pero si deseas no verte defraudado en tus deseos, eso sí está en tu poder. Ejercita, por tanto, lo que está en tu poder. El amo de un hombre es aquel que tiene la capacidad de concederle o quitarle aquello que desea o evita. Así pues, quien quiera ser libre, que no desee ni rechace nada que dependa de otro, pues de lo contrario será, necesariamente, esclavo. Sección 15. Recuerda que debes comportarte como en un banquete. ¿Te traen algo? Extiende la mano y toma una porción moderada. ¿Pasa de largo? No lo detengas. ¿Todavía no ha llegado? No lo anheles con deseo, sino espera a que te alcance. Procede así con los hijos, la esposa, los cargos, las riquezas, y algún día serás digno de sentarte en la mesa con los dioses. Y si ni siquiera tomas lo que se te ofrece, sino que puedes renunciar a ello, entonces no solo serás digno de compartir la mesa divina, sino también de gobernar con los dioses. Pues así lo hicieron con razón Diógenes, Heráclito y otros como ellos, quienes fueron reconocidos como seres divinos. Sección 16. Cuando veas a alguien llorando por dolor, porque su hijo ha partido lejos, o porque ha tenido pérdidas en sus asuntos, procura no dejarte arrastrar por la apariencia del mal, sino discrimina y prepárate para decir: lo que aflige a este hombre no es el hecho en sí, pues a otro no lo afligiría, sino la idea que ha decidido formarse sobre ello. Sin embargo, en la conversación, no desdeñes adaptarte a él y, si es necesario, incluso solloza con él, pero cuida de no sollozar también por dentro. Sección 17. Recuerda que eres un actor en una obra, del tipo que el autor elija. Si es corta, te corresponde actuar en una obra corta; si es larga, en una larga. Si desea que representes a un pobre, o a un lisiado, o a un gobernante, o a un ciudadano común, procura actuar bien ese papel, porque eso es lo que te corresponde, actuar bien el papel asignado. Elegirlo le corresponde a otro. Sección 18. Cuando un cuervo grazne de forma que parezca de mal augurio, no te dejes arrastrar por las apariencias, sino discierne y di: no se me augura nada, ni a este cuerpo insignificante, ni a mis bienes, ni a mi reputación, ni a mis hijos, ni a mi esposa. Para mí, todos los presagios son favorables, si así lo quiero. Pues ocurra lo que ocurra, depende de mí obtener un beneficio de ello. Sección 19. Puedes ser invencible si no entras en combate alguno cuya victoria no depende de ti. Por tanto, cuando veas a alguien encumbrado por los honores, el poder o la estima general, cuídate de no dejarte confundir por las apariencias ni de declarar que es feliz. Porque si la esencia del bien reside en aquello que está en nuestro poder, entonces no habrá lugar para la envidia ni para la emulación. Por tu parte, no desees ser general, ni senador, ni cónsul, sino ser libre. Y la única manera de lograrlo es despreciar aquello que no está en nuestro poder. Sección 20. Recuerda que no es quien insulta o golpea el que te afrenta, sino tu interpretación de esos hechos como una afrenta. Así, cuando alguien te provoque, ten por cierto que es tu propia opinión la que te provoca. Procura, por tanto, no dejarte confundir por las apariencias, pues si logras ganar un instante y detenerte, te será más fácil dominarte. Sección 21. Ten siempre ante tus ojos la muerte y el exilio, y todas las demás cosas que parecen terribles, pero sobre todo la muerte. Y nunca abrigarás pensamientos indignos, ni desearás con excesiva vehemencia cosa alguna. Sección 22. Si tienes un deseo sincero hacia la filosofía, prepárate desde el principio para que la multitud se ría y te menosprecie, diciendo: de pronto ha vuelto hecho un filósofo, y,
¿De dónde le viene esa mirada altiva? Por tu parte, no adoptes una mirada altiva, pero mantente firme en aquello que te parezca lo mejor, como quien ha sido designado por los dioses para ese papel. Recuerda que si perseveras, esas mismas personas que al principio se burlaban acabarán admirándote, pero si te dejas vencer por ellas, recibirás una doble burla. Sección 23. Si alguna vez diriges tu atención a las cosas externas por el gusto o aprobación de alguien, ten por cierto que has destruido tu plan de vida. Conténtate pues con ser filósofo en todo, y si también deseas parecerlo ante alguien, que sea ante ti mismo y eso bastará. Sección 24. No te angustien pensamientos como estos. Viviré desprestigiado y no seré nadie en ninguna parte. Pues si el desprestigio fuera un mal, no podrías estar implicado en él por culpa de otro, del mismo modo que no puedes ser hecho vil por otro. ¿Es asunto tuyo entonces obtener poder o ser invitado a banquetes? De ningún modo. ¿Cómo entonces puede hablarse de desprestigio? ¿Y en qué sentido es cierto que no serás nadie en ninguna parte, cuando deberías ser alguien precisamente en aquello que está bajo tu control, donde puedas tener la mayor importancia? Pero mis amigos quedarán sin ayuda, dices. ¿A qué llamas sin ayuda? ¿A que no recibirán dinero de ti? ¿O a que no los harás ciudadanos romanos? ¿Y quién te dijo que esas cosas están dentro de nuestro poder y no son más bien asuntos ajenos? ¿Y cómo vas a dar a otros lo que tú mismo no posees? Bueno, pues consíguelas para que nosotros también tengamos una parte. Si puedo obtenerlas sin perder mi honestidad, mi fidelidad y mi respeto propio, muéstrame el camino y las obtendré. Pero si me exiges que pierda mis verdaderos bienes para darte lo que en realidad no lo son, considera cuán irrazonable y necio eres. Además, ¿qué preferirías tener? ¿Una suma de dinero o un amigo fiel y honrado? Ayúdame entonces a cultivar ese carácter en vez de pedirme que haga cosas por las que podría perderlo. Pero mi patria, dirás, quedará sin ayuda por mi culpa. ¿A qué clase de ayuda te refieres? ¿A que no tendrá pórticos ni baños construidos por ti? ¿Y eso qué importa? Ni el herrero le proporciona zapatos, ni el zapatero armas. Basta con que cada uno cumpla plenamente su función. Y si tú puedes aportar a la ciudad otro ciudadano fiel y honrado, ¿no sería útil? Claro que sí. Por tanto, tú tampoco eres inútil para ella. ¿Qué puesto ocuparé entonces en el Estado?, preguntas. Aquel que puedas ocupar sin traicionar tu fidelidad ni tu honor. Pero si por querer ser útil a la patria pierdes estas virtudes, ¿cómo podrías servirla cuando te hayas vuelto desleal y desvergonzado? Sección 25. ¿Alguien ha sido preferido antes que tú en un banquete, en atenciones o en conversaciones íntimas? Si esas cosas son bienes, debes alegrarte de que él las tenga. Y si son males, no te apenes por no haberlas recibido tú. Recuerda que no se te puede permitir competir con otros en cosas externas sin emplear los mismos medios que ellos usan para obtenerlas. ¿Cómo puede tener igual parte quien no frecuenta la puerta de ningún hombre, no lo sigue ni lo halaga, con aquel que sí lo hace? Serías entonces injusto e irrazonable si quisieras obtener esas cosas gratuitamente, sin pagar el precio al que se venden. ¿Cuánto cuesta una lechuga? Un óbolo, por ejemplo. Si alguien paga el óbolo y se lleva la lechuga, mientras tú no lo pagas y te quedas sin ella, no supongas que él ha obtenido una ventaja sobre ti. Pues así como él tiene la lechuga, tú conservas el óbolo que no entregaste. Del mismo modo, si no has sido invitado al banquete de cierta persona, recuerda que no has pagado el precio por el cual se compran esas cenas. Se pagan con elogios, se pagan con adulaciones y servidumbre. Págale ese precio si te conviene obtenerlo. Pero si no deseas pagar y aún así pretendes recibir lo que se vende, eres necio e incoherente. ¿No tienes entonces nada en lugar de la cena? Sí que lo tienes. No haber tenido que elogiar a alguien a quien no deseabas alabar, ni haber tenido que soportar la arrogancia de sus sirvientes.
Sección 26. La voluntad de la naturaleza puede aprenderse a partir de aquellas cosas sobre las que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando el niño del vecino rompe una taza o algo parecido, decimos de inmediato, son accidentes que suceden. Ten por seguro entonces que cuando tu propia taza se rompa, debes reaccionar del mismo modo que cuando se rompió la taza de otro. Aplica esto mismo a asuntos más importantes. ¿Ha muerto el hijo o la esposa de otro? No hay nadie que no diga, son cosas propias de la condición mortal. Pero si muere tu propio hijo, exclamas de inmediato, ¡ay, qué desgraciado soy! Conviene recordar siempre cómo nos afecta escuchar esas mismas cosas cuando les ocurren a los demás. Sección 27. Así como una diana no se coloca con el propósito de fallar el tiro, tampoco existe en el mundo la naturaleza del mal. Sección 28. Si alguien entregara tu cuerpo a un transeúnte, sin duda te enfadarías, y no te da vergüenza entregar tu mente a cualquier insultador que pase, para que te perturbe y confunda. Sección 29. En todo asunto, considera lo que lo precede y lo que lo sigue, y entonces empréndelo. De lo contrario, comenzarás con entusiasmo, sí, pero sin tener en cuenta las consecuencias, y cuando éstas se presenten, desistirás con vergüenza. Quiero vencer en los Juegos Olímpicos. Pues bien, considera lo que precede y lo que sigue, y luego, si te resulta ventajoso, entra en ello. Debes someterte a las reglas, seguir una dieta, abstenerte de manjares, ejercitar tu cuerpo te guste o no a una hora determinada, bajo calor y frío, no beber agua y a veces no beber vino. En una palabra, debes entregarte a tu entrenador, como a un médico. Luego, en el combate, puede que te arrojen a una zanja, que te disloques un brazo, que te tuerzas el tobillo, que tragues mucho polvo, que recibas azotes por negligencia y después de todo, pierdas la victoria. Una vez que hayas calculado todo esto, si aún lo deseas, entra en el combate. De lo contrario, observa. Te comportarás como los niños, que unas veces juegan a ser luchadores, otras a ser gladiadores, otras hacen sonar una trompeta y otras representan una tragedia, según lo que hayan visto y admirado. Así también tú, unas veces serás luchador, otras gladiador, ahora filósofo y ahora orador, pero sin ser nada en serio. Como un simio, imitarás todo lo que veas, y cada cosa te gustará por turno, pero dejará de agradarte apenas se vuelva familiar, porque nunca has entrado en nada con consideración, ni después de haber examinado y puesto a prueba el conjunto, sino con ligereza y un celo a medias. Así algunos, al ver a un filósofo y oír hablar a alguien como Éufrates, aunque en verdad, ¿quién puede hablar como él?, también desean ser filósofos. Piensa primero, hombre, ¿qué es el asunto? ¿Y qué puede soportar tu propia naturaleza? Si quieres ser luchador, considera tus hombros, tu espalda, tus muslos, pues distintas personas están hechas para distintas cosas. ¿Crees que puedes comportarte como ahora y ser filósofo? ¿Que puedes comer, beber, enojarte, sentirte descontento como lo haces ahora? Debes vigilarte, debes trabajar, debes vencer ciertos apetitos, dejar a algunos conocidos, ser despreciado por tu sirviente, ser ridiculizado por quienes te encuentren, salir perdiendo frente a otros en todo, en cargos, en honores, en tribunales. Cuando hayas considerado plenamente todo esto, acércate si quieres, es decir, si al renunciar a ellos deseas comprar serenidad, libertad y tranquilidad. Si no, no te acerques aquí. No seas como los niños, hoy filósofo, mañana recaudador de impuestos, luego orador y después oficial de César. Estas cosas no son compatibles. Debes ser un solo hombre, o bueno o malo. Debes cultivar o bien tu propia razón o bien los asuntos externos. Dedicarte o a las cosas dentro de ti o a las cosas fuera de ti. Es decir, ser o filósofo o uno más del montón. Sección 30. Los deberes se miden universalmente por las relaciones. ¿Un hombre es tu padre? En eso se implican cuidarlo, someterte a él en todo, recibir con paciencia sus reproches, su corrección. Pero es un mal padre.
¿Tu vínculo natural es, entonces, con un buen padre? No, es con un padre. ¿Tu hermano es injusto? Pues bien, conserva tú la relación justa hacia él. No consideres lo que él hace, sino lo que tú debes hacer para mantener tu voluntad en un estado conforme a la naturaleza. Porque otro no puede dañarte a menos que tú lo permitas. Serás dañado cuando consientas en ser dañado. De este modo, por tanto, si te acostumbras a contemplar las relaciones de vecino, de ciudadano, de gobernante, podrás deducir de cada una los deberes correspondientes. Sección 31. Ten por cierto que la esencia de la piedad hacia los dioses reside en esto: formar opiniones correctas sobre ellos, como existentes, y como gobernando el universo justa y sabiamente. Y afírmate en esta resolución: obedecerles, someterte a ellos, y seguirlos de buen grado en todos los acontecimientos, como siendo gobernados por la más perfecta sabiduría. Porque así nunca reprocharás a los dioses, ni los acusarás de descuidarte. Y esto no puede lograrse de otro modo, sino apartándote de las cosas que no están en tu poder, y haciendo que el bien y el mal residan solo en aquellas que sí lo están. Pues si supones que otras cosas son buenas o malas, es inevitable que, cuando no obtengas lo que deseas, o incurras en lo que evitas, reproches y acuses a quienes consideres causa de ello. Porque toda criatura está naturalmente formada para huir y aborrecer lo que parece dañino, y a quien lo causa, y para perseguir y admirar lo que le parece beneficioso, y a quien lo causa. Es entonces impracticable que quien cree estar siendo herido se alegre por la persona que, según cree, lo hiere, así como es imposible alegrarse del daño mismo. Por eso también, un hijo injuria a su padre, cuando éste no le da lo que le parece bueno. Y esto hizo que Polinices y Eteocles se volvieran enemigos mutuos. El poder les parecía bueno a ambos. Por esta razón, el campesino injuria a los dioses, también el marinero, el mercader y quien ha perdido esposa o hijo. Porque donde está nuestro interés, allí también se dirige la piedad. De modo que quien se cuida de regular correctamente sus deseos y aversiones, cuida también de su piedad. Pero además, a cada cual le corresponde ofrecer libaciones, sacrificios y primicias, según las costumbres de su país, de manera pura, y no con descuido o negligencia, ni con avaricia, ni con ostentación. Sección 32. Cuando recurras a la adivinación, recuerda que no conoces cuál será el resultado, y vienes a aprender lo del adivino. Pero ¿de qué naturaleza es? Lo sabías antes de venir, al menos si tienes un espíritu filosófico. Porque si está entre las cosas que no están en nuestro poder, de ningún modo puede ser ni buena ni mala. No traigas, por tanto, contigo al adivino ni deseo ni aversión. De lo contrario, te acercarás temblando, sino entiende con claridad, primero, que todo suceso es indiferente y nada para ti, sea del tipo que sea, porque estará en tu poder hacer un uso correcto de él, y eso nadie puede impedirlo. Entonces acude con confianza a los dioses como a tus consejeros, y luego, cuando se te dé algún consejo, recuerda qué consejeros has elegido, y de quién desobedecerías el consejo si no lo sigues. Acude a la adivinación como lo prescribía Sócrates, en aquellos casos en que toda la consideración depende del resultado, y en los que la razón o cualquier otro arte no ofrecen medios para descubrir el asunto en cuestión. Cuando, por tanto, es tu deber compartir el peligro de un amigo o de tu país, no deberías consultar al oráculo sobre si debes compartirlo o no, porque aunque el adivino te advierta que los augurios son desfavorables, esto no significa más que la muerte, la mutilación o el exilio están pronosticados. Pero dentro de nosotros hay razón, y ella nos guía a permanecer junto a nuestro amigo y a nuestro país, incluso con tales riesgos. Atiende por tanto al mayor de los adivinos, el dios de Delfos, quien una vez expulsó del templo a aquel que no quiso salvar a su amigo. Sección 33. Comienza por prescribirte a ti mismo un carácter y una conducta que puedas conservar tanto en soledad como en compañía. Permanece mayormente en silencio, o habla solo lo necesario y en pocas palabras. Sin embargo,
Puedes entrar con moderación en alguna conversación cuando la ocasión lo exija, pero que no trate de temas vulgares, ni gladiadores, ni carreras de caballos, ni campeonatos atléticos, ni comida, ni bebida, los asuntos triviales del vulgo. Y especialmente, evita hablar de personas, ya sea para censurar, alabar o comparar. Si puedes, haz que tu conversación guíe la de los demás hacia temas apropiados, pero si te encuentras entre extraños, guarda silencio. Que tu risa no sea ruidosa, frecuente ni desbordada. Evita los juramentos, si es posible por completo, en todo caso, tanto como puedas. Evita los espectáculos públicos y vulgares, pero si alguna ocasión te llama a ellos, mantén tu atención alerta para no deslizarte imperceptiblemente hacia la vulgaridad, porque ten por seguro que, aunque alguien sea puro, si su compañero está corrompido, el que conversa con él también se corromperá. Provee lo necesario para el cuerpo solo hasta donde lo requiera la absoluta necesidad: comida, bebida, vestimenta, casa, sirvientes, pero elimina todo lo que tenga apariencia de ostentación o lujo. Antes del matrimonio, guárdate con todas tus fuerzas de relaciones ilícitas con mujeres, pero no seas áspero ni cruel con quienes caen en ello, ni te jactes con frecuencia de actuar de otro modo. Si alguien te dice que cierta persona habla mal de ti, no te defiendas ni te justifiques, sino responde: ignoraba mis otros defectos, de lo contrario, no habría mencionado solo estos. No es necesario que acudas frecuentemente a espectáculos públicos, pero si hay una razón adecuada para ir, no muestres más interés por otro que por ti mismo. Es decir, desea que las cosas sucedan tal como suceden, y que gane el mejor. Así, nada irá contra ti, pero abstente por completo de aclamaciones, burlas y emociones violentas, y cuando salgas, no hables demasiado de lo que has visto, ni de lo que no contribuye en nada a tu mejora, porque hacerlo mostraría que quedaste deslumbrado por el espectáculo. No seas pronto ni entusiasta en acudir a recitales privados, pero si asistes, conserva tu gravedad y dignidad, aunque sin hacerte desagradable. Cuando debas conversar con alguien, especialmente con quien parece ser tu superior, figúrate cómo actuaría Sócrates o Zenón en tal caso, y así sabrás conducirte adecuadamente ante cualquier eventualidad. Cuando te dirijas a alguien poderoso, imagina que quizá no lo encuentres, que quizás te rechacen, que las puertas no se abran o que no te preste atención. Si aún así es tu deber ir, soporta lo que suceda y no digas: no valía la pena, porque eso es vulgar y propio de quien se deja confundir por lo externo. En compañía, evita hablar frecuentemente o en exceso de tus propias hazañas y peligros, porque aunque a ti te agrade recordar tus riesgos, no es igualmente agradable para otros oírlos. Evita también el esfuerzo por provocar la risa, pues esto fácilmente conduce a la vulgaridad, y además puede disminuir tu estima entre los demás. Las aproximaciones a discursos indecentes también son peligrosas. Por tanto, cuando algo de este tipo ocurra, aprovecha la primera oportunidad para reprender a quien te hace tales insinuaciones, o al menos, mediante el silencio, el rubor y una mirada seria, muestra tu desagrado ante tal conversación. Sección 34. Si te deslumbra la apariencia de algún placer prometido, guárdate de dejarte confundir por él. Permite que el asunto espere a tu momento oportuno y procura darte un poco de tiempo. Entonces, trae a tu mente ambos momentos, aquel en que gozarás del placer y aquel en el que te arrepentirás y te reprocharás a ti mismo después de haberlo gozado. Y contrapon a estos el momento en que te alegrarás y aplaudirás a ti mismo por haberte abstenido. Y aun cuando te parezca un placer oportuno, procura que sus encantos, seducciones y halagos no te dominen. Más bien, opón a ellos la conciencia de lo mucho mejor que es saber que has obtenido una gran victoria sobre ti mismo. Sección 35. Cuando hagas algo desde un juicio claro de que debe hacerse, no rehuyas ser visto haciéndolo, aunque el mundo lo malinterprete, pues si no estás actuando correctamente, evita la acción misma, pero si lo haces bien, ¿por qué temer a quienes te censuran injustamente? Sección 36. Así como la proposición o es de día o es de noche tiene gran fuerza en un argumento disyuntivo,
pero ninguna en uno conjuntivo. De igual modo, en un banquete, elegir la porción más grande puede ser adecuado al apetito corporal, pero es totalmente contrario al espíritu social del convivio. Recuerda entonces, cuando comas con otros, no solo el valor que estos alimentos tienen para tu cuerpo, sino también el valor de la cortesía que debes a tu anfitrión. Sección 37. Si has asumido un papel que excede tu fuerza, te habrás comportado mal en ese papel, y además habrás abandonado uno que sí podrías haber sostenido. Sección 38. Así como al caminar tienes cuidado de no pisar un clavo o torcerte el pie, así también cuida de no herir la facultad rectora de tu mente. Y si nos guardáramos de esto en cada acción, emprenderíamos nuestras acciones con mayor seguridad. Sección 39. El cuerpo es para cada uno la medida apropiada de sus posesiones, como el pie lo es del zapato. Por tanto, si te detienes en esa medida, la conservarás, pero si vas más allá, necesariamente serás arrastrado, como quien cae por un precipicio. Así como un zapato que excede su medida para el pie, primero se recubre de oro, luego se tiñe de púrpura y finalmente se adorna con joyas, porque aquello que ha sobrepasado su medida justa ya no tiene límite. Sección 40. Las mujeres, desde los 14 años, son halagadas por los hombres con el título de dama o amante. Por tanto, al notar que solo se las valora como capaces de dar placer, comienzan a adornarse y a depositar en eso toda su esperanza. Vale la pena entonces procurar que comprendan que se las honra solo en la medida en que muestran belleza en su conducta y virtud con modestia. Sección 41. Es señal de falta de inteligencia dedicar demasiado tiempo a asuntos del cuerpo, excederse en los ejercicios, en la comida y la bebida o en la satisfacción de otras funciones animales. Estas cosas deben hacerse de manera incidental y nuestra fuerza principal debe dirigirse a la razón. Sección 42. Cuando alguien te hace daño o habla mal de ti, recuerda que actúa o habla según la impresión que tiene de que es correcto hacerlo. No es posible que actúe según lo que a ti te parece justo, sino solo según lo que le parece justo a él. Por tanto, si juzga según apariencias falsas, quien resulta herido es él, pues es él quien está engañado. Si alguien toma una proposición verdadera por falsa, la proposición no sufre daño alguno, sino el hombre que se equivoca. Partiendo de estos principios, soportarás con calma al que te injurie y en cada ocasión podrás decir así le pareció a él. Sección 43. Todo tiene dos asas, una por la cual puede sostenerse y otra por la cual no puede. Si tu hermano actúa con injusticia, no tomes el asunto por el asa de la injusticia, pues por ahí no se sostiene. Tómalo más bien por la otra asa, que es tu hermano, que se crió contigo, y así lo tomarás por el lado en que pueda soportarse. Sección 44. No tienen conexión lógica razonamientos como estos. Soy más rico que tú, por tanto soy superior a ti. Soy más elocuente que tú, por tanto soy superior a ti. La conexión lógica verdadera sería más bien esta. Soy más rico que tú, por tanto, tengo más posesiones. Soy más elocuente que tú, por tanto, mi estilo es mejor. Pero tú, al fin y al cabo, no eres ni tus posesiones ni tu manera de hablar. Sección 45. ¿Alguien se baña con apresuramiento? No digas que lo hace mal, sino que se baña con prisas. ¿Alguien bebe mucho vino? No digas que obra mal, sino que bebe mucho, porque a menos que entiendas por completo sus motivos, ¿cómo puedes saber si actúa mal? Así evitarás juzgar por apariencias que no comprendes a fondo. Sección 46. Nunca te proclames filósofo, ni hables mucho de tus principios ante los ignorantes, sino muéstralos con tus acciones. Así, en un banquete, no discutas cómo deberían comer los demás, sino come como debes.
Recuerda que también Sócrates evitaba toda ostentación, y cuando alguien acudía a él, deseando ser presentado ante los filósofos, los llevaba sin hacer alarde, pues sabía tolerar que lo pasaran por alto. Si surge entre los ignorantes alguna discusión sobre principios, permanece en su mayor parte en silencio. Hay gran peligro en lanzar con prisa lo que aún no ha sido digerido. Y si alguien te dice que no sabes nada y no te molesta, entonces puedes estar seguro de que has comenzado verdaderamente tu tarea, porque las ovejas no vomitan el pasto para mostrar al pastor cuánto han comido, sino que, al digerirlo internamente, producen hacia afuera lana y leche. Así también tú, no exhibas ante los ignorantes tus principios, sino las acciones que nacen de haberlos bien digerido. Sección 47. Cuando hayas aprendido a alimentar tu cuerpo con frugalidad, no te enorgullezcas de ello, ni si bebes solo agua, digas en toda ocasión, yo bebo agua. Piensa primero cuánto más frugales son los pobres que nosotros y cuánto más resistentes a las dificultades. Y si deseas ejercitarte en la resistencia al esfuerzo o a la privación, hazlo por ti mismo, no para exhibirte en público. No intentes grandes hazañas, pero por ejemplo, si estás sediento en extremo, enjuágate solo la boca con agua y no lo comentes con nadie. Sección 48. La condición y característica de una persona vulgar es que nunca espera beneficio o perjuicio de sí misma, sino solo de lo externo. La condición y característica del filósofo es que todo bien y todo mal lo espera de sí mismo. Las señales del que progresa son: no censura a nadie, no elogia a nadie, no culpa ni acusa, no habla de sí mismo como si fuera alguien o supiera algo. Si se ve obstaculizado o limitado en algo, se acusa a sí mismo. Si lo alaban, se sonríe en su interior ante quien lo alaba. Si lo censuran, no se justifica. Camina con la cautela de un convaleciente, cuidadoso de no forzar nada, que apenas comienza a sanar. Modera sus deseos. Dirige su aversión solo hacia aquello que impide el buen uso de la voluntad. Emplea su energía con moderación en todas las direcciones. Si parece torpe o ignorante, no le importa. Y en resumen, vigila sobre sí mismo como quien vigila a un enemigo oculto. Sección 49. Cuando alguien se muestra orgulloso de poder entender e interpretar las obras de Crisipo, di para ti: si Crisipo no hubiera escrito de manera oscura, esta persona no tendría de qué envanecerse. ¿Pero qué deseo yo? Entender la naturaleza y seguirla. Entonces, pregunto quién la interpreta, y al saber que Crisipo lo hace, recurro a él. No comprendo sus escritos, así que busco a quien los interprete. Hasta aquí, no hay nada de qué enorgullecerse. Y cuando encuentro un intérprete, lo que me queda es poner en práctica sus enseñanzas. Eso sí es valioso, pero si solo admiro la interpretación, ¿en qué soy más que un gramático? Salvo que, en lugar de Homero, interpreto a Crisipo. Por eso, cuando alguien me pide que le lea a Crisipo, me da más bien vergüenza no poder mostrar acciones que estén en armonía con lo que él enseña. Sección 50. Cualesquiera reglas que hayas adoptado, obsérvalas como si fueran leyes, y como si fuera impío quebrantarlas. No te preocupes por lo que digan los demás de ti, pues eso no te concierne. ¿Hasta cuándo seguirás postergando el exigirte a ti mismo lo mejor y el no actuar nunca contra el juicio de la razón? Has recibido los principios de la filosofía y los has practicado. ¿A qué otro maestro esperas entonces como excusa para no reformarte? Ya no eres un niño, sino un hombre adulto. Si sigues siendo negligente y perezoso, y añades postergación tras postergación, propósito tras propósito, y día tras día aplazas tu atención sobre ti mismo, pasarás la vida sin hacer nada, y al morir seguirás siendo una mente vulgar. En este mismo instante, piensa que eres digno de vivir como un hombre maduro y en progreso. Haz de todo lo que te parezca mejor una ley inviolable, y si se te presenta alguna ocasión de dolor o placer, de gloria o deshonra, recuerda que este es el combate, esta es tu olimpiada, y no puede posponerse. Con un solo fracaso se puede perder o ganar el honor. Así se perfeccionó Sócrates, aprovechando todo para su mejora, siguiendo solo a la razón. Y aunque aún no seas Sócrates, debes vivir como quien desea llegar a serlo.
Sección 51. El primer y más necesario aspecto de la filosofía es la aplicación práctica de los principios. Por ejemplo, no debemos mentir. El segundo es la argumentación. ¿Por qué no debemos mentir? El tercero, el que da fuerza y conexión lógica a los dos anteriores, ¿qué es una demostración? ¿Qué es una consecuencia lógica? ¿Qué es una contradicción? ¿Qué es verdad y qué es falsedad? El tercer punto es necesario por causa del segundo, y el segundo por causa del primero, pero el más necesario y donde deberíamos detenernos es el primero. Nosotros, sin embargo, hacemos justo lo contrario. Gastamos todo nuestro tiempo en el tercero y ponemos ahí todo nuestro esfuerzo, descuidando por completo el primero. Por eso, mientras mentimos, estamos listos para demostrar por qué mentir está mal. Debemos tener siempre a la mano máximas como estas. Condúceme, Zeus, y tú, destino, a donde vuestra voluntad haya fijado mi suerte. Os seguiré de buen grado, y si no, aún así he de seguiros, siendo impío y miserable. Quien se somete debidamente al destino es tenido por sabio entre los hombres, y conoce las leyes del cielo. Y esta tercera, oh Critón, si así place a los dioses, así sea. Anito y Meleto podrán matarme, pero no pueden dañarme. Manual de Epicteto. Enquiridión.